Es muy probable que si los héroes de la patria hubieran conocido a Gardenia Gálvez, la historia de México sería muy diferente. Puedo asegurar que los maestros de la escuela primaria Vicente Guerrero todavía no olvidan a esa niña. Quizá algunos aún rezan para que nunca tengan de nuevo una alumna parecida. Ella fue, entre otras cosas, la responsable de transformar para siempre las representaciones anuales en mi antiguo colegio y de darnos a todos una lección difícil de olvidar. Antes de contar la historia de Gardenia, necesito decir algunas características de su personalidad. Cuando pienso en ella, recuerdo, sobre todo, su rostro moreno, sus piernas flacas y la negrísima trenza que balanceaba al caminar. Era una de las niñas más estudiosas del salón, pero, a diferencia de los demás cerebritos que he conocido, nunca le hizo la barba a los profes, ni trataba de quedar bien con los demás. Al contrario, tenía fama de respondona, lo cual había hecho merecedora de la expulsión del cuadro de honor. Entre sus pasatiempos favoritos estaba poner en evidencia a los profesores que no preparaban su clase. En una ocasión, cuando iba en quinto año, su maestro afirmó que los canguros eran los únicos animales capaces de transportar a sus hijos en la bolsa que tienen en el vientre. Gardenia consultó la enciclopedia que tenía en su casa y descubrió que en realidad existen otras criaturas que también lo hacen, por ejemplo, la zarigüeya. Al día siguiente lo explicó frente al profesor, quien se puso rojo de vergüenza. Yo la admiraba, pero nunca fui su amigo. Como casi todos mis compañeros, consideraba vergonzoso juntarme con niñas y por ello la conocí muy poco. Ahora me arrepiento, pues era una persona muy interesante de quien hubiera aprendido mucho. Lo que más me atraía de Gardenia era su determinación. Por aquella época yo era un niño miedoso e inseguro, que se asustaba hasta de su propia sombra. Preferiría quedarme callado y dejar las cosas como estaban para no crear problemas. Mi lema era, no hagas solas. En cambio, ella siempre discutía y buscaba la manera de cambiar todo lo que le parecía mal. Era, además, una de las personas más tercas que he conocido. Cuando una idea se le metía en la cabeza, ni el presidente de la República lo hubiera hecho cambiar de opinión. Una mañana, a principios de septiembre, la maestra anunció a toda la clase que como cada año se montaría una pieza de teatro. Los niños de sexto representaríamos un capítulo de la historia de México. El año anterior el tema había sido el grito de Dolores y un alumno hizo el papel de Miguel Hidalgo, el sacerdote que organizó al pueblo para levantarse en armas y correr a los españoles de nuestro país. En esta ocasión se había decidido reconstruir la batalla de Puebla, en la cual las tropas francesas, comandadas por un tal Lorenzés, fueron derrotadas por los mexicanos bajo las órdenes de Ignacio Zaragoza, un general de lentecitos y con cara de yo no rompo un plato. El hecho ocurrió el 5 de mayo de 1862. En cuanto los niños escuchamos la palabra batalla, aullamos de felicidad. Todos queríamos participar en la obra, pues nos imaginamos que la representación sería como una película de guerra, con bombas y explosiones. A las niñas, en cambio, el asunto no les llamó la atención, lo cual estaba muy bien, pues las guerras son cosa de hombres. En efecto, a la hora de repartir los papeles, ellas participarían solo como extra. Serían las habitantes de la ciudad de Puebla y se encerrarían aterrorizadas en sus casas al escuchar a los franceses. Más tarde, cuando terminara la batalla, saldrían a sus balcones para hacerle ojitos a los soldados mexicanos y arrojarles flores como premio a su valentía. Cuando Gardenia escuchó esto, se puso de pie y protestó. No le parecía justo que a las mujeres se les hiciera a un lado de esa manera. Dijo que ellas también habían sido importantes en la historia de México y enumeró algunas heroínas como a José Ortiz de Domínguez y Leona Vicario. Pero no pudo acordarse de más nombres y entonces los niños comenzamos a burlarnos de ella. Gardenia se enojó mucho. En su opinión, el hecho de que los libros de historia no mencionaran a más mujeres no querría decir nada. Allí estaban, por ejemplo, las soldaderas que pelearon durante la Revolución al lado de los hombres. Ellas fueron importantes, aunque nadie se acordara de sus nombres ni tuvieran un monumento. A partir de ese instante se armó la discusión. Todos hablaban al mismo tiempo y hacían escándalo.
La maestra intentó mantener la calma sin conseguirlo. Felipe, un niño de lentes que había sido seleccionado para representar a Lorenzés, desafió a Gardenia a que mencionara el nombre de una mujer, una sola, que hubiera sido general o presidenta de la República, pues hasta los niños héroes de Chapultepec habían sido del sexo masculino. Este argumento nos pareció a los varones muy convincente y apoyamos a nuestro compañero con aplausos y gritos, gritando «¡Duro, duro, duro!». Ella no se quedó callada, respondió que si las mujeres no habían sido reconocidas era simplemente porque los hombres no las dejábamos. Ustedes quieren que nos quedemos en la casa haciendo la comida y cuidando a los niños, porque saben que nosotras somos más inteligentes y eso les da miedo, afirmó Gardenia. Sus palabras recibieron el respaldo de las niñas, quienes a su vez gritaron «¡Duro, duro, duro!». La discusión fue subiendo de tono hasta que por fin se armaron los golpes. Gardenia saltó sobre Felipe y empezó a darle con todo. Como yo jamás había sido testigo de una pelea entre un niño y una niña, me abrí paso entre todos para colocarme en primera fila y apreciar mejor el espectáculo. Deseaba saber quién no quería a quién. Felipe era más veloz, pero Gardenia lanzaba unos derechazos que me hicieron admirarla más todavía. Por desgracia, el encuentro no se resolvió por knockout, sino por decisión, pues fue la maestra quien decidió detener el combate. Los dos fueron enviados con el director. Gardenia tenía un ojo morado, Felipe sangraba por la nariz. Si ustedes creen que allí acabó todo, es porque nunca conocieron a Gardenia. Ella no iba a dejar las cosas así. Durante días insistió en que a las mujeres se les diera un papel más importante en la obra. Sin embargo, la situación no era sencilla. La única posibilidad de disfrazar a algunas niñas de soldado y ninguna quiso, sobre todo cuando supieron que debían arrastrarse por el escenario con un fusil de madera. Entonces Gardenia propuso a la maestra crear un nuevo personaje para la obra, una mujer misteriosa y audaz que aconseja al general Zaragoza y lo ayuda a ganar batalla. La idea no era mala, pero tenía sus inconvenientes, pues como dijo uno de los profesores, la historia no se puede alterar así como así, solo para darle gusto a una estudiante latosa. Gardenia no se daba por vencida, siguió dándole vueltas al asunto hasta que por fin encontró una solución. La esposa del general Zaragoza estaría con él en los fuertes de Loreto y Guadalupe, y durante la batalla le daría a su marido consejos y apoyo para vencer a los invasores. Con tal de quitársela de encima, el comité de profesores aceptó la propuesta de Gardenia, quien y así estuvo satisfecha. Como la idea había sido suya, consideraba que el papel de la señora Zaragoza debería ser para ella. La verdad es que Gardenia no resultó ser una gran actriz. Sus ademanes eran poco naturales y se le olvidaron algunos de sus parlamentos. No obstante, desempeñó su papel con tal convicción que por momentos brilló más que los otros actores, incluyendo a Felipe, a quien le habían tirado un diente durante su pelea en el salón. Tengo entendido que, desde ese entonces, en todas las obras que se realizan en mi antigua primaria participan niños y niñas por igual, no importa si se trata de representar la conquista, la independencia o algún pasaje de la Revolución. Después de salir de la primaria, no volví a saber más de mis compañeros. Sin embargo, hace unos días vi un grupo de manifestantes en un noticiario de televisión. Eran varias mujeres que agitaban pancartas, habían detenido el tráfico y protestaban en contra de algo que no alcancé a escuchar. Entre ellas vi a una muchacha, bonita y morena, que sonrió al ser enfocada por la cámara e hizo la V de Victoria. Podría jurar que era Gardenia Gálvez.
Espero que te haya gustado esta historia. Recuerda que nos puedes escuchar en la aplicación Little Bookmates y ver los cuentos con ilustraciones y actividades en nuestro canal de YouTube Crecemos Leyendo Digital. ¡Hasta la próxima!